Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. La semana pasada comenzamos a ver la historia de los 12 integrantes de la agrupación Montoneros detenidos aquí en la provincia de La Pampa. Esta semana decidimos continuar con la historia y para entender un poco las razones políticas que se movieron aquí en la provincia de La Pampa, el rol que jugó la juventud peronista y el rol que jugó el gobierno provincial, en ese caso que estaba a cargo de Aquiles José Regasoli. En 1973, la detención en el centro de Santa Rosa de 12 jóvenes vinculados a la organización armada Montoneros dividió a la sociedad. Por un lado, estuvieron quienes, alarmados, vieron en ese acontecimiento la posibilidad del ingreso de grupos armados a la provincia. Por el otro, se mostró la movilización de quienes entendieron que se estaba condenando por sus ideas a luchadores políticos. El cargo que le imputan a ellos es el de sedición, digamos, ¿no? de como querer tomar el poder con las armas, ¿no? Y para sostener eso, la prueba para sostener eso era un libro que le habían sacado a ellos, que tenían ahí entre sus materiales, que era el libro Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder de Juan Domingo Perón, que en ese momento era el presidente de la Nación, que ellos dicen, ¿cómo vamos a leer el libro del presidente para derrocar al presidente? Es una ridiculez, y aparte nosotros somos peronistas, no vamos a querer derrocarlo a Perón, porque somos peronistas. Pero bueno, era muy gracioso que el juez Urcola tomara un libro de Perón para acusarlos de querer tomar el poder. El 20 de noviembre de 1973 a la madrugada, el grupo de jóvenes que provenía de La Plata y que había realizado un campamento en el oeste de la provincia para realizar prácticas de tiro fue detenido y se les secuestró armas de bajo calibre. La policía encarceló a los 12 muchachos y muchachas y la justicia provincial les inició una causa. Pero enseguida, las presiones para lograr su liberación y también las que apuntaban a su procesamiento por pertenecer a la guerrilla comenzaron a manifestarse. La noticia cayó, nosotros no sabíamos nada, es decir, normalmente cuando se hacían estas operaciones no se divulgaban y nadie sabía. Lo que sí tenían en cada lugar, cuando venían, tenían un contacto, que es lo que les falló a ellos. Entonces, cuando caen, es decir, cuando caen presos en la pizzería, al otro día en la población había corrillos de todo tipo, que eran del ERP, que eran asesinos, que la policía provincial lo había descubierto, la policía federal también decía que no, que ellos lo venían siguiendo y lo encontraron. Nos reunimos, porque nosotros nos veníamos reuniendo de hacía mucho tiempo, un grupo de unos 7 u 8 veníamos trabajando, planificando, pero otra cosa, no ese tipo de cosas, sino la avenida de Perón, luchando para que llegara a la Argentina, o sea, no estamos en el tema de guerrilla. Y bueno, nos enteramos y nos reunimos y enseguida empezamos a ver cómo podíamos conectarnos con Regasoli, que era el gobernador, para ver qué se podía hacer. Desde Capital Federal, el diputado nacional Carlos Okunkel, de la Juventud Peronista, se contactó con el senador pampeano Justino García para empezar a reclamar por la liberación de los arrestados. Ambos viajaron a Santa Rosa y se reunieron con el gobernador José Aquiles Regasoli. También se movilizó la Juventud Peronista de la mano de uno de sus más altos dirigentes, Juan Carlos Dantegullo, que se trasladó a la provincia junto a varios abogados para ayudar a los detenidos. Cuando se producen las detenciones, bueno, inmediatamente todo el peronismo se moviliza, y la juventud peronista sobre todo se moviliza para buscar la liberación de los detenidos. Y bueno, van figuras muy importantes a Santa Rosa como Juan Carlos Dantegullo, que era el jefe de la Juventud Peronista, o Carlos Kunkel, que ya era diputado nacional en el año 73. Cualquier joven participaba en política, en un partido o en otro partido, pero participaba, la sociedad participaba. Es decir, eran otros años, era otra cosa, había vuelto Perón en el 73, es decir, era otro momento político de la provincia de La Pampa. Mientras en los tribunales se sucedían las declaraciones y los trámites judiciales, las verdaderas armas, entre las que había varios fusiles FAL,
y que habían traído los militantes de la organización armada para sus prácticas, fueron recuperadas y escondidas por militantes pampeanos para que no se los acusara de delitos más graves. Poco después, el bolso era trasladado a La Plata como un verdadero secreto. Bueno, cuando a ellos los detienen, ellos antes de ir a la pizzería habían pasado por la estación terminal y habían dejado un bolso con las FAL, que son las armas por las cuales les podrían haber declarado armas de guerra y les podrían haber puesto la asociación ilícita, la calificación de asociación ilícita, y hubiera sido más complicada su situación. Entonces, como ellos sabían eso, habían dejado la FAL en un mostrador de la estación terminal de Santa Rosa, esperando irlas a buscar cuando saliera el micro, y cuando ellos los meten preso, el bolso queda ahí en el mostrador de la terminal de ómnibus. Y en un momento el juez Urcola les va a tomar declaración indagatoria, y justo en ese momento con el juez estaba Carlos Kunkel. Entonces Kunkel lo hace salir al pasillo para traer a los detenidos a tomarles indagatoria, y bueno, él los ve pasar, y cuando está pasando el último, que es Zavala Rodríguez, lo abraza y le dice al oído: bolso en blanco, estación terminal. Es todo lo que le llega a decir, porque fue un segundo cuando pasó ahí. Kunkel se quedó pensando: bolso en blanco, estación terminal, ¿qué me habrá querido decir? Pensó y dijo: las armas, ahí están las armas. Entonces, bueno, te podés imaginar que en ese momento ya se había convulsionado toda la provincia, y los servicios de inteligencia seguían los pasos de cerca de los dirigentes nacionales del peronismo que iban a Santa Rosa a pedir por la liberación de los detenidos. Entonces, en un momento, entre Kunkel y los referentes de la Juventud Peronista de Santa Rosa, en un momento logran burlar el seguimiento de los servicios de inteligencia, y bueno, van a la estación terminal, recuperan el bolso, que nos contaba Kunkel, que dice: si en algún momento hubieran movido el bolso, no hubieran sospechado de lo que había, porque pesaba como 50 kilos, porque había 12 falas dentro del bolso. Pero bueno, lo recuperaron, lo enterraron un tiempo en un campo ahí en Santa Rosa. Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obran de distintas maneras. Bueno, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Para este último tramo del programa, finalmente llegamos a la liberación de los dos integrantes de la agrupación, que se realizaría el 28 de noviembre. Después de esa historia, Regasoli se ungiría como una especie de héroe en esta historia, pero la verdad sería otra. El caso de los 12 militantes de Montoneros detenidos en La Pampa sacudió a la sociedad provinciana a favor o en contra. Su detención se prolongaría durante 9 días, ya que mientras se sucedían los trámites para lograr su liberación, la causa pasó sucesivamente entre la justicia federal y la provincial, trámite que retrasó la salida de los jóvenes de la cárcel. Y fue todo muy rápido, rapidísimo, porque creo que don José se comunicó con la justicia, qué sé yo, arreglan, porque no es que los encuentran actuando, haciendo cosas, los encuentran ahí normalmente, o sea, entonces no había mucho delito, no es que estaban por tomar, suponete, alguna institución o algo, estaban en un campo. Porque mientras ellos estaban presos, se pasaban la información, agarraban un cigarrillo, lo vaciaban y adentro escribían los mensajes que se querían mandar, le volvían a poner el tabaco y lo armaban de vuelta el cigarrillo. Entonces le decían al guarda: che, dale este cigarrillo a aquel. Cuando salen, le dicen a la mujer, le dicen: che, bueno, menos mal que por lo menos nos íbamos informando de lo que pasaba, comentábamos las cosas, ¿no? Y ella le dice: ¿comentar de qué? Yo no me enteré de nada.
Decía, ¿cómo? ¿Y los cigarrillos? ¿Qué cigarrillos? ¿Qué hiciste con los cigarrillos? Dice, me los fumé. O sea, ella nunca se enteró que adentro del cigarrillo se pasaban mensajes. Diversas agrupaciones pampeanas que confluían por entonces en el reclamo de un país en el que hubiera una verdadera liberación nacional, se unieron en el reclamo por la libertad de los 12 jóvenes platenses, ya que entendían que en el apresamiento de militantes políticos lo que se estaba haciendo era perseguir a quienes reclamaban por otro modelo de país. Así, se conformó la Coordinadora de Solidaridad, que reunió a integrantes de la Juventud Peronista local, familiares de los detenidos que llegaron a Santa Rosa, radicales de Franja Morada, socialistas, comunistas y otras juventudes universitarias, políticas y sindicales. Un arco progresista que se había aglutinado por lo que entendían era una injusticia. Se hace toda una movilización, y una movilización en Santa Rosa, pero una movilización que no fue solamente de la JP, es decir, para que tengas idea, en aquel momento estaba totalmente politizada toda la juventud y toda la sociedad en definitiva. Cuando nosotros vamos al partido, los únicos que se borraron fueron los ortodoxos, entre comillas, o los pseudo sindicalistas, o los que apuntaban a otra cosa. Entonces nos dejaron solos. Pero los viejos peronistas, los del 9 de junio, Domingo Fernández, los viejos estuvieron con nosotros codo a codo. Y toda la ciudadanía de Santa Rosa, tal es así, la Franja Morada del radicalismo, el Movimiento Nacional Irigoyenista, el MID, las agrupaciones, distintas agrupaciones sociales de Santa Rosa. Es decir, que se hizo que terminó siendo una comisión o coordinadora de solidaridad con los presos. Y después tuvimos una reunión que fue la reunión clave en el Partido Justicialista, donde estamos todos los de la juventud, y se dio un comunicado de lo que pretendíamos eso, y yo no te puedo decir, pero creo que en el día se le consiguió la libertad. Y fue todo muy rápido porque medianamente también se lo apretó, hasta se le hizo un cantito a un juez. Bueno, con los jueces pasó lo siguiente, era una causa, era una papa caliente, es decir, que le quemaba al juez federal y le quemaba al juez provincial. Entonces, ¿qué ocurre? Se declaraba incompetente el juez nacional, pasaba al juez provincial, el juez provincial pasaba la pelota al juez nacional, al juez federal. Que en aquel momento, no me acuerdo, el juez provincial no me acuerdo, el juez nacional que termina dando la liberación y todo eso fue López Urcola. El canto que nosotros decíamos, López Urcola, tenés que liberar, si no los peronistas te vamos a reventar. Eran léxicos de canto del pueblo. Es decir. Durante esos días, las manifestaciones de los grupos juveniles de la izquierda tomaron las calles y la sede del Partido Justicialista, que fue cerrada después de algunos actos por las autoridades provinciales de ese partido a los grupos de la juventud peronista, a los que consideraban unos zurdos. Sin embargo, la presión popular obligó a un cambio de gabinete y tuvo que renunciar el ministro de Gobierno, Dante Prasilio, dejando paso al abogado Manuel Baladrón, que ocupó el cargo. Todo este tema de las detenciones, que duró varios días, se complicó bastante también por la interna política que había en La Pampa entre el gobernador Regasoli y el vicegobernador, que era Rubén Marín, digamos, ¿no? Los sectores más ortodoxos del peronismo, comandados por Marín, trabajaron fuertemente en contra de todo lo que era la izquierda peronista y de lo que representaba Regasoli, a tal punto que intentaron una especie de intervención en la provincia para sacarlo a Regasoli del gobierno provincial, ¿no? Me parece que toda esa situación se terminó haciendo mucho más compleja por esa interna política que la acusación real. Es decir, analizándolo tiempo después, fue una vendetta para don José. Es decir, que quienes denuncian son los que a posteriori lo hacen dentro del mismo partido para quedarse con el partido y defenestrar a don José. Esto fue así. Teníamos mucha confianza con don José, así como luchamos para que él estuviera de gobernador, él se apoyaba mucho en la juventud, nos tenía tenía mucho trato. Luego de más de una semana tras las rejas, el día 28 de noviembre, los 12 militantes fueron liberados. Una gruesa columna de militantes pampeanos con cantos y pancartas los acompañó hasta un acto popular donde hablaron y luego fueron recibidos por el gobernador Regasoli en su despacho. Ese gesto
provocaría que muchos de los enemigos del mandatario, identificados con la ortodoxia del peronismo, comenzaran a acusarlo de izquierdista y de infiltrado. Para nosotros fue un triunfo, qué sé yo, eran compañeros de la misma edad nuestra y eso. ¿Y pudieron reunirse con ellos? Muy breve, porque ellos también, como ellos están en otra cosa, no estaban en el palo nuestro, estaban en otra cosa. O sea, no coincidíamos totalmente. Entonces ellos los agradecen, qué sé yo, y se van, rápidamente se van. Los 12 jóvenes integrantes de Montoneros finalmente regresaron a La Plata, pero sus destinos seguirían el derrotero de violencia y sangre que sacudiría en los años siguientes al país con toda su furia. La mayoría fueron desaparecidos o murieron acribillados durante la dictadura militar. Unos pocos sobrevivieron y la causa abierta en La Pampa por portación de armas persiguió su vida durante años, ya que recién sería cerrada al finalizar el proceso militar. Bueno, todos eran estudiantes de la Universidad de La Plata y algunos eran estudiantes de veterinaria, de agronomía, entonces habían hecho toda esta historia que era finalmente la versión oficial de Montoneros, porque si vos lees la revista Descamisados de la época, los diarios mismos de La Pampa, cuando relatan los jefes montoneros la situación, ellos hablan de que no, ellos en realidad habían ido a hacer ecología rural o algo así. Como es de trágica toda la historia argentina, sobre todo en esos años 70, bueno, la historia fue bastante complicada para todos esos 12 detenidos. En La Pampa, bueno, muchos tuvieron una participación muy activa en la organización Montoneros, años después en la ciudad de La Plata sobre todo, y si bien, bueno, algunos sobrevivieron a lo que fueron esos años de plomo, bueno, muchos inmediatamente perdieron el trabajo, esa fue la primera consecuencia, digamos. Todos tuvieron una causa judicial que duró muchísimos años, pero cuando digo muchísimos años, digo hasta los años 90. Muchos de ellos terminaron muertos o desaparecidos. Zavala Rodríguez, que era el jefe político de ese grupo, terminó asesinado por la AAA. Pablo Fornazari, que era el nexo entre Montoneros y la FURN. La organización Montoneros en el año 75 lo manda a Bahía Blanca y es secuestrado y fusilado por las fuerzas militares en Bahía Blanca, simulando un intento de fuga. Lo asesinan en Bahía Blanca. Siempre nos hacían creer que participamos, como lo hacíamos, que íbamos a estar en el futuro de la patria, de la nación, y nunca tuvimos participación. Medianamente creemos que fuimos usados, o sea, siempre ustedes son el futuro, ustedes son esto, y pasaban los años y nada, siempre estaba todo el viejerío, que no te dejaban en ningún lugar. Y de estos compañeros que estamos hablando y del coso, después el destino hizo que, en definitiva, Pablo muere en Bahía Blanca, y la mayoría, te diría que de ellos, salvo de los 12 que podemos hablar, y yo no sé si han quedado 3 o 4 vivos. Así que en el 76, 77, el que no fue desaparecido fue fusilado. Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.